junto con el magnífico trabajo realizado por la gente de Ikercel, hoy os vamos a presentar. Vamos a hablar de marcas y también vamos a hablar de sexo, así que es una buena manera de empezar el día, ¿nos parece? Os pongo un poco en situación, ¿por qué estamos en esto? ¿Por qué tomamos esta idea? Nuestro cimiento de una nueva marca, de una marca existente, perdón, lo que hacemos es escarbar en lo más profundo de su ADN. Necesitamos saber de qué madera está hecha, necesitamos conocer cuál es su esencia. Y eso, en esa parte del trabajo intervienen tanto variables racionales como emocionales. Ahí tenemos los valores, los beneficios, el conjunto de señales que emite, que en este caso va a ser muy importante. Y todo eso lo hacemos con un único objetivo. En definitiva es poder identificar, poder catalogar cuál es su personalidad, que va a condicionar el modo en que esa marca se va a estar relacionando con sus clientes y sus no clientes, con sus audiencias en general. Porque hoy en día, además, lo hemos dicho ya por activa y por pasiva, las marcas ya no tienen el poder. El poder de una marca ya no está en quien ostenta la patente, está en las manos de sus clientes, de sus audiencias, que son los que deciden, en definitiva, cómo, cuándo y dónde quieren relacionarse con esa marca. Y esa base de relaciones es la que, en definitiva, acaba construyendo la percepción de valor de una marca. El objetivo de este estudio se baraja en torno a estas variables. Para construir esa personalidad, creemos muy interesante poder conocer cuál es el sexo de la marca, tanto si es hombre, mujer o tal vez neutra, ¿por qué no? Nos interesa también conocer cuál puede ser su edad, porque eso también va a marcar el tono en que la marca se va a expresar. Y nos preguntábamos, y hoy ya tenemos la respuesta, hasta qué punto la conjugación de esas dos variables puede afectar incluso en la percepción de valor. Fijaros si lo llevamos, por ejemplo, al terreno personal, que cuando queremos contar una confidencia a alguien, a un amigo, normalmente no lo hacemos del mismo modo cuando se la contamos a un amigo del mismo sexo que del sexo opuesto. O no lo vamos a hacer seguramente igual cuando ese amigo tiene nuestra misma edad o cuando resulta que se lo estamos contando a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Por qué hacemos todo eso? ¿Por qué modulamos el discurso? Por un lado, persiguiendo una empatía, pero por otro, porque en esa misma línea lo que queremos es que ese interlocutor acabe creyendo en nuestra historia, acabe viviendo nuestra historia. Con las marcas pasa absolutamente lo mismo. Necesitamos, como marcas, la conexión de nuestras audiencias. Y esa es la base que va a construir una relación y una experiencia que, en definitiva, es lo que acaba aportando valor a la marca. Por ello nos hemos metido en este estudio. Quizás, claro, cuando hablamos con hombres o mujeres resulta muy fácil identificar si son eso, hombres o mujeres. En algún caso quizás menos. Pero sin mirar a nadie, perdón. Pero, claro, ¿y qué pasa cuando es una marca? ¿Cómo construimos ese perfil? Pues fijaros, casi que os lo he dicho antes, ese perfil se construye en base a percepciones, a un conjunto de estímulos, a un conjunto de señales que la marca está emitiendo y que de algún modo la suma de todos ellos, combinados, acaban construyendo en la mente de cada uno de nosotros, incluso en el corazón, dicen algunos marketingianos, una personalidad de marca en concreto. Desde ahí puede intervenir desde el propio nombre, aunque luego veremos que eso no es imperativo. El hecho de tener un nombre que aparentemente suene femenino no significa que la marca sea vista como tal. Puede intervenir el diseño de su logotipo, puede intervenir los productos, los servicios que vende, interviene desde luego la publicidad, todo tipo de comunicación, porque es la manera en que la marca llega a sus audiencias. La suma de todos ellos es la que, en definitiva, nos da pie a nosotros, como seres humanos, para acabar entendiendo cómo vemos esa marca y cómo podemos relacionarnos con ella. Claro, si no es lo mismo cómo nos relacionamos con un hombre que con una mujer, y en el caso de las marcas atribuimos las mismas variables, bajo nuestra perspectiva, y hoy es lo que pretendemos demostraros, la manera en que las marcas se relacionan con sus audiencias debería estar tomada en cuenta no solo también en cuanto a lo que ellas son o creen que son, sino también en cuanto a lo que los demás son y cómo deben de conectar con ellos. Así que esto un poco esta introducción para que entendáis el por qué nos hemos metido en ello. Vamos a dar paso ya al estudio, que es lo que habéis venido a escuchar. Y
Inicialmente veremos toda la parte más técnica que nos la contarán nuestros compañeros de IKEFER, Josu Gallego y Joseba Ezpeleta, director técnico y comercial, respectivamente. Luego Ignacio Ochoa, consejero delegado de Brandware, nos dará los detalles del estudio y las conclusiones. Finalmente tendremos turno de preguntas. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Para contestar a las preguntas que Carlos decía que nos estábamos planteando, enfrentamos el reto por una investigación de carácter cuantitativo con entrevistas online a personas residentes en España de entre 16 y 65 años de edad a lo largo del mes de diciembre de 2015. En concreto hemos hecho 854 entrevistas repartidas reflejando la realidad de la población española, y podrá parecer un número suficiente de entrevistas, todavía más si consideramos que en realidad lo que hemos tenido que hacer para poder contestar a las preguntas que se planteaban en investigaciones, un número suficientemente mayor a 150.000 preguntas distintas que hemos hecho a los entrevistados para poder obtener esta información. Hemos estudiado 17 sectores. Os preguntaréis por qué 17, y por qué estos, y por qué no 18, y por qué menos. Hemos hecho un ejercicio de dibujar cuáles son los principales sectores de la economía española y hemos elegido estos 17 sectores que, como veis, reflejan circunstancias y características muy variadas. Como veis, hemos analizado el sector de alimentación, de automóvil, de banca, bebidas refrescantes, cerveza, los electrodomésticos, fundamentalmente en línea blanca, aunque vamos a ver que una vez más analizamos dentro de los sectores electrodomésticos, tiene presencia también en línea marrón, energía, grandes superficies, moda, partidos políticos, que también entendemos que son marcas y además que están ahora muy presentes en la mente de todos nosotros y en nuestro día a día, la prensa diaria, radios, seguros, telecomunicaciones, transporte, turismo y televisión. La principal conclusión cuando pensamos en el sexo, estamos hablando de sexo y edad de las marcas, vamos a hablar de hecho de sexo, de edad y de valoración de las marcas, es que el mercado es claramente más masculino que femenino. De los 17 sectores que hemos analizado, solo 3 de ellos, los veis ahí, moda, alimentación y grandes superficies, son marcadamente femeninos, es decir, el porcentaje de entrevistados que atribuye a las marcas de esos sectores un carácter más femenino que masculino es mayor. La edad, que es otro factor que nosotros entendemos crucial, la edad media de todos los sectores y de todas las marcas de todos los sectores es de 41 años. La edad media. Eso significa que nosotros, los clientes, consumidores, personas, estamos contemplando esos sectores como unos sectores de una edad indiscutiblemente joven, pero hasta mucho punto madura, reflexiva, consciente, capaz y probablemente operativamente muy válida, porque a los 41 años se alcanza o no se alcanza realmente las metas. La gente percibe que esas marcas, que ese conjunto de sectores y todas esas marcas tienen una edad media de 41 años. Tema que nos parece importante. Esta edad media de 41 años, lógicamente lo que esconde o enmascara son diferencias notables entre los distintos sectores. Vemos como el sector más joven de todos es el de las bebidas refrescantes, que tienen por término medio una edad atribuida de 30 años, sería el sector más joven. El sector más maduro, aquel al que se le atribuye una media de edad mayor, es el sector de la prensa diaria, con 52 años. Curioso e importante también considerar cómo veíamos, solo había 3 sectores claramente femeninos. La media de edad de estos sectores femeninos es 37 años de edad, mientras que la media de edad de los restantes 14 sectores de carácter masculino es 42 años. Por tanto, como estamos viendo, nos encontramos con una cierta correlación entre menor edad y mayor feminidad de los sectores que hemos analizado. Este es otro tema importante. La valoración media de todos los sectores
es de un 6,1 sobre 10. Realmente es una valoración alta, teniendo en cuenta que todos los sectores elegidos engloban marcas que a la vez engloban productos que tienen un contacto constante, prácticamente diario y de enorme desgaste con sus clientes y consumidores. Por tanto, que le den un aprobado de un 6,1 es una media que a nosotros nos parece verdaderamente importante. Ojo, estamos hablando de productos, como decía antes, de roce máximo y de potencial generación de conflictos máximo, de capacidad de satisfacción, pero también de decepción máxima. Por tanto, un 6,1 no es para nada una mala nota. Ese 6,1, de nuevo, lo que hace es enmascarar cuál es el sector peor valorado y el sector mejor valorado. Ahí nos vemos, ambos dos son sectores masculinos, no deja de ser normal porque, como hemos dicho, la mayoría de los sectores son de carácter masculino. El sector de los electrodomésticos es aquel que obtiene una mejor nota media, con un 7,5 en esta escala de 0 a 10 que hemos utilizado para pedir la valoración de los entrevistados con respecto a cada uno de los sectores. El sector peor valorado es el sector de los partidos políticos con una nota media de 4,3. Los partidos políticos no solo son el sector peor valorado, sino son el único sector que obtiene una nota media por debajo de 5. Es importante señalar en este punto que cuando a nosotros a los entrevistados les hemos pedido que hagan la valoración de cada una de las empresas, porque lo que estamos viendo aquí no es sino el agregado de las marcas que están o de las empresas detrás de cada sector. No se ha valorado el sector en su conjunto, sino que el sector nosotros lo hemos construido como la conjunción de las marcas que lo componen. Y evidentemente en algunos de los sectores, ya veremos más adelante, están perfectamente definidos porque prácticamente todos los operadores reseñables dentro de ese sector están recogidos. En otros no hemos tenido la capacidad, por la propia duración de la herramienta, de recoger todos y cada uno de los operadores. Pero entendemos que es un buen reflejo de la realidad de cada uno de los sectores. Decía que para evitar el sesgo y que la edad y el sexo atribuido a cada una de las marcas no condicione directamente la valoración que se hace de las mismas, optamos en la herramienta por preguntar de manera separada e independiente en el cuestionario por estas variables, de tal manera que los entrevistados valoraban cada una de las marcas por las que se les preguntaba. En primer lugar se les atribuía sexo y edad, por supuesto presentándose aleatoriamente para evitar sesgos entre las marcas, y con posterioridad, una vez evaluado o atribuido sexo y edad a cada una de las marcas, entonces era cuando preguntábamos y de nuevo también aleatorizado la valoración, para que no hubiera una correlación. Si la correlación existe, no estuviera por lo menos condicionada por la propia construcción de la herramienta. En todo caso, después del paréntesis técnico, insistir, el sector mejor valorado no alcanza el notable alto con el que nos evaluaban a los que, o se evaluaban a los que alcanzaban esas notas en vuestra edad o en nuestra edad escolar, y el único que suspende es el de los partidos políticos con ese padrón. Bueno, aquí están los sectores mejor valorados y que curiosamente son los de menor edad media. Aunque a nosotros nos parece interesante resaltar que no estrictamente jóvenes. Es decir, aquí el más joven es el de bebidas refrescantes con una edad media de 30 años, pero realmente no nos han salido ningún adolescente, desde luego, y ninguna persona por debajo de esa edad. Mínimamente en alguna marca sí, pero el conjunto es que todas las marcas tienen esa madurez relativa, incluso alcanzando en algunos casos, como veréis a continuación, o más tarde, pues una edad superior. Volvemos a lo mismo, es decir, productos de alimentación con el sector de alimentación con una edad media de 37 años y un 7 de valoración, no está mal. En cerveza, aquí yo creo que lo que hay es un triple o cuádruple empate, ¿no? Es decir, la cerveza, el automóvil, las bebidas refrescantes, la moda, incluso podríamos incluir también, si quieres, las grandes superficies, obtienen una valoración también por encima de la media. Y si vemos, están todas en su conjunto prácticamente en un paquete de edad, de los 30 y los 40 rozandito, lo cual quiere decir que, bueno, pues son unos sectores que, como se ha dicho tantas veces, maduros, claramente maduros. Importante señalar también, no se os escapará el código de colores que hemos utilizado con ese azul que marca
los sectores de carácter masculino, con ese color rojo o rojizo al menos que marca los sectores de carácter femenino, que entre los mejores los sectores mejor valorados aparecen los 3 únicos sectores de carácter femenino que hemos dibujado al principio de la presentación. Importante señalar también que si utilizáramos esa escala escolar, podríamos comprobar, Ignacio es menos exigente que yo, que en realidad de cada uno de los 17 sectores que hemos analizado solo hay 2 que alcanzan ese notable escolar, mientras que hay uno que suspende. El resto están en ese bien, que es lo que convierte que la nota media al final se sitúe en el 6,1 global que hemos visto con anterioridad. Es importante señalar que un 6,1 no es una nota positiva. Somos conscientes de las marcas que solo la excelencia en la valoración fideliza y todos buscamos clientes fieles. ¿Quiénes son los peor valorados? Pues los peor valorados, lógicamente, son sectores masculinos, los veis teñidos de azul, y os acabo de comentar que los 3 únicos femeninos son los que estaban entre los mejor valorados. Como digo, estamos hablando de sectores masculinos, los 5 peor valorados, con los partidos políticos como el único sector que suspende, y que además no solo suspende, sino que el diferencial con respecto al siguiente en valoración menos positiva, que es el sector de la banca y prensa diaria, que sí que podemos hablar aquí también de un doble empate, pues es suficientemente importante como para ser reseñable. Y además nos encontramos con que todos los sectores que están con una nota media inferior son sectores que a su vez su edad media está claramente por delante de la media de edad del conjunto de los sectores, como veis, con los 43 años de los partidos políticos, pese a que hay 2 nuevos partidos, como veremos más adelante, con una media claramente inferior al resto, como Podemos y Ciudadanos, y como veis, con los 49 años de la radio y los 52 años de la prensa diaria, que se sitúan en los extremos superiores en cuanto a la edad atribuida. Bueno, y aquí están las marcas por cada sector. No las voy a leer todas porque lógicamente sería inacabable, pero me gustaría describir e insistir en que estas marcas han sido seleccionadas porque indiscutiblemente son muy conocidas y líderes en su sector, y porque tenemos prácticamente la seguridad de que todos y cada uno de los que estamos aquí hemos tenido, si no contacto diario, que en muchos casos sí se da, sí contacto alguna vez en nuestra vida o en repetidas ocasiones con cualquiera de ellas. ¿Vale? Hemos intentado hacer el ejercicio de equilibrar el número de marcas que constituía cada uno de los sectores. Como veis, no lo hemos conseguido, en buena parte porque algunos sectores, pues con un número más reducido de operadores, prácticamente dibujábamos. El sector de la radio es el ejemplo paradigmático. Encontrar un quinto operador a nivel nacional con suficiente nivel de importancia nos resultaba complicado. En otros sectores la situación es la contraria. Con los 6 que pusimos de promedio nos quedábamos excesivamente cortos, y por eso, como veis, hay algún operador más o alguna marca más que esas 6 que intentábamos marcar para cada uno de los sectores, ¿no? Veíamos que había 3 sectores femeninos, 14 sectores claramente masculinos. En concreto, de las marcas que hemos analizado, 65 son masculinas, 24 son femeninas, y hay una en la que se produce un empate técnico. El 50% de los entrevistados le atribuye sexo masculino y el 50% de los entrevistados le atribuye sexo femenino. Como veis, estas marcas, que no dejan de reflejar, esas 90 marcas como estábamos viendo, y los habréis podido ver muy rápidamente, reflejan prácticamente la realidad de las principales marcas presentes en este país. Estamos hablando de claramente vinculadas hacia el sexo masculino. Bueno, pues este es el ranking de las marcas más abusadamente femeninas. No sé si leéis el numerito pequeño que aparece aquí, si no lo veo yo, pero vamos. Zara aparece como la marca más femenina de todas las marcas analizadas. Seguida por Día, H&M, Mango, Mercadona, Trinidad Anjus y finalmente Nestlé, en las que, como pone ahí, más del 70% de los encuestados está de acuerdo en que son chicas, son mujeres.
cada una con su edad, cada una con su estilo, cada una con su manera de ser, pero lo son. No olvidemos que muchas de esas marcas pues, fabrican productos o los venden indistintamente para hombres y para mujeres, aunque en algún caso concreto pues, puedan inclinarse más hacia la mujer, pero en conjunto realmente venden productos o ofrecen servicios que son para hombres y para mujeres. Estas son las más femeninas, no las únicas, ni mucho menos, por supuesto. Como veis, hay presencia de 4 sectores: moda, alimentación, bebidas refrescantes, grandes superficies, entre los cuales eran los sectores más femeninos, y uno de ellos globalmente es masculino. En el extremo contrario, nos encontramos que si marcamos o indicamos cuáles son las marcas con un porcentaje superior al 85% de vinculación a sexo masculino, nos encontramos un número mayor. El mundo sería la marca al que se le atribuye un mayor carácter masculino. El 96% de los entrevistados, cuando le hemos preguntado cuál es el sexo del mundo, ha dicho que es de sexo masculino. Como veis, aparecen con porcentajes superiores al 90% también Red Bull, ABC, El País y Repsol, con porcentajes superiores o iguales al 85%, PP, Periódico, San Miguel, Cruzcampo, Santander, Renault y Peugeot. Como veis, aquí tenemos presencia de marcas del mundo de las cervezas, de prensa, de bebidas refrescantes, de automóvil, la banca representada por el Santander, los partidos políticos solo por el PP y el mundo de la energía, donde vemos a Repsol. Bueno, perdón, Ignacio. Dime. Y además que las... El botón. A ver, las marcas chicas son más ambiguas que las marcas chicos. Hay marcas masculinas, 7-8 marcas por encima del 90%, cuando ninguna de las marcas femeninas que venimos a denominar supera ese 90%. Y con respecto a la edad, acordaros que lo que está en círculo verde que son masculinas y el que está en círculo salmón son femeninas. ¿Veis que la marca con apariencia más joven es Yoigo, es una operadora de telecomunicaciones masculina, pero no hay nada por debajo de 25 años. Realmente es a partir de 25, es decir, que están, como mínimo serían marcas de posgrado todas, no de ni siquiera universitarias, bueno, repetidores universitarios recalcitrantes, pero al margen de eso, francamente, Yoigo es la marca que aparece más joven, y tampoco es excesivamente una sorpresa pensar que Aquarius, por su propia comunicación, Red Bull, por todas sus actividades de patrocinio, de branded content, puede ser una marca muy masculina y evidentemente joven. Aparece ahí, por ahí abajo, Podemos, con 28 años y H&M. Sí es cierto, así nos ha parecido interesante destacar, y a mí por lo menos me lo parece, que Vueling, una compañía aérea, aparece con una edad percibida de solo 29 años, ¿no? Y Mango, bueno, 29 años no estaría mal. Ahora, eso sí, todas muy alejadas de la edad media. La edad media son 41 años, y estos tienen 12 menos que más. O sea, es una edad percibida verdaderamente yo diría que juvenil, sin llegar a más, estrictamente juvenil. Y como veis, 3 marcas femeninas entre las marcas más jóvenes, por lo cual parece indicarnos una correlación, ya hemos visto antes, entre la edad y el sexo. Las marcas femeninas tienden a ser más jóvenes, lo hemos comentado con anterioridad. En el extremo contrario, las marcas más maduras, aquellas que se sitúan claramente por encima de esa edad media de 41 años, es el que nos marcan las marcas en su totalidad, nos encontramos con ABC como la marca más a la que se atribuye un mayor nivel de edad, mayores años de edad, con 58 años, 57 años de PP. Vuelvo para atrás, contrastemos los 28 de Podemos con los 57 de PP, ambas dos marcas masculinas, dicho sea de paso. 54 años COPE, 52 años Radio Nacional, 53 años Televisión Española. Como veis, medios de comunicación
en general, ya lo veíamos cuando analizábamos los sectores, periódicos, televisiones y radio, con edades medias bastante elevadas, y aparece el PSOE con 51 años. Estaríamos viendo que hay 6 años de diferencia entre el PP y el PSOE, y sin embargo cuando comparamos con Podemos estamos hablando de un porcentaje o de una cantidad de años relevante de distancia entre los 3 partidos. A mí me parece interesante, perdón, un segundo, resaltar que esta es la marca más madura que aparece. No hay ninguna de la tercera edad. Y tenemos que tener en cuenta que muchas de las marcas que hemos visto en el chat general de las marcas analizadas tienen una trayectoria histórica una superior a los 100 años. Es decir, que las edades percibidas de muchas marcas con trayectorias muy consolidadas, incluso algunas del siglo XIX, pues son percibidas como muchísimo más jóvenes. Y sin embargo algunas otras, pues lógicamente, aunque tengan menos trayectoria histórica, son percibidas como mucho más mayores. Y claro, es que al final, Ignacio, a esto nos dedicamos, ¿no? No a lo que son, sino a lo que parecen las cosas. Que no es lo que es, sino lo que los demás piensan, ¿no? Eso le digo a mi mujer. Lo femenino, ya avanzaba con anterioridad, tiene apariencia más joven. El 73% de las marcas femeninas aparentan menos de 40 años de edad, pero esta situación solo se produce en el 30% de las marcas que se atribuyen o a las que se atribuye un carácter masculino. En concreto, de las 10 marcas mejor valoradas, cuando hemos visto que globalmente hay un claro mayor porcentaje de marcas masculinas que de marcas femeninas, sin embargo, cuando cogemos las 10 mejor valoradas, las femeninas y las masculinas se reparten por igual. Hay 5 masculinas y 5 femeninas. Las 5 marcas femeninas mejor valoradas son Danone, Balay, Nestlé, Mercadona y El Corte Inglés. Las 5 marcas masculinas mejor valoradas son Bosch, LG, Toyota, Fagor y Coca-Cola. Estoy seguro que de los datos que hemos visto con anterioridad estabais viendo que había una vinculación clara de masculino, femenino, a esos prejuicios que todavía caracterizan a esta sociedad y por la que mucha gente está luchando para que se vayan rompiendo, y sin embargo veis como los electrodomésticos, y lo veíamos con anterioridad, que en principio y por hoy todavía en nuestra sociedad los utilizan afortunadamente para los electrodomésticos, diría yo, más las mujeres que los hombres. Vemos que sin embargo son marcas bien valoradas, pero de carácter masculino. Eso que podría entenderse de acuerdo con la trayectoria histórica, incluso la trayectoria histórica publicitaria de muchas de estas marcas, han tenido una presencia femenina constante y dominante. Me refiero a las marcas masculinas, lógicamente. Y luego, a mí me parece una curiosidad, pero dejando solamente como anécdota, las marcas masculinas más valoradas o mejor valoradas, todas tienen el logotipo en rojo y como mucho lo combinan con el gris o con el negro. Es una guada, es una anécdota, es una tontería, pero ahí está. Ahí está. En cambio, en el otro caso, bueno, pues el azul y el verde, mira, ahí está también. Curioso. Nada más que una curiosidad. Por el contrario, cuando atendemos a las 9 marcas que suspenden, las 9 marcas que suspenden son masculinas. Las 9 marcas que suspenden, que como veis está monopolizado por el sector de los partidos políticos, donde hay también curiosidades más que notables, con una valoración diferente, con un empate técnico entre Podemos, Ciudadanos y entre Podemos y Ciudadanos. A continuación nos encontraríamos con Izquierda Unida, luego con el PSOE y claramente por detrás con el PP. Y junto con los partidos políticos aparecen como elementos o como marcas divergentes el peor valorado de todos, que es Bankia con un 3,2, ABC con ese 4,6 como veis, el 4,6 que también tiene la COPE, y Telecinco, que es la única marca femenina que suspende con ese 4,8 que veis ahí. Bueno, y con respecto a las marcas mejor valoradas, pues una edad media inferior a los 41, a los famosos 41 de edad media total,
yo creo que esta columna vertebral central, al margen de las calificaciones que ya la hemos visto, pues nos da un indicador, ¿no? Un indicador claro de más joven a más mayor, no siendo ninguna, ni muchísimo menos de la tercera edad, todas en esa determinada madurez, con unas separaciones de edades, si queréis, hasta la media, prácticamente pequeñas, y luego pues va creciendo hacia un Corte Inglés que apareció ahí con 46 años, sexo femenino, y la marca, que a nosotros por lo menos sí nos ha sorprendido, mejor valorada de todas las marcas del estudio, que es Bosch, con un 7,8 y 42 años. Curiosamente, prácticamente en la media. Si la media es 41, Bosch 42. Bagay, que tiene un 7,5, justo en 41. ¿Vale? Entonces, alrededor de esto, está el mundo de la lavadora, como el que dice. Es que verdaderamente es peculiar, pero están ahí. En esa coincidencia absoluta, habiendo sido votadas independientemente y sin nadie saber lo que votaba al contrario, o el adversario. Es decir, 40 y 41, 42, 43, 7,8, 7,5, 7,2 y los tres electrodomésticos. Digamos, de la importancia de las soluciones prácticas. Una cosa que decías antes, muy próxima, roce constante en el hogar todos los días, y una solución. Es muy raro que un electrodoméstico no funcione, que soluciona la vida. En el resto, en el otro extremo, los partidos políticos, ¿no? Que de momento no solucionan nada. No, yo lo comprendo. Desde luego, y vuelvo a insistir en eso que decía al principio, que un electrodoméstico de vidrio blanco, antes he dicho lavadora, pero puede ser también un frigorífico o cualquiera, una secadora, consiga esta calificación con el trote diario que llevan estos productos, verdaderamente a nosotros nos ha parecido como mínimo sorprendente. Yo me gustaría referirme también aquí a que valdría la pena mucho analizar también su comunicación, su publicidad concretamente, cómo la estructuran, cómo la practican, diría yo, en todos los, incluidas sus webs. Son pequeñas pinceladas que tienen que ver con, o que pueden llegar a tener que ver con la razón de por qué las marcas son muy bien valoradas. O sea, decía hace un rato, siglo XIX, edad percibida 34 años. Siglo XIX. Danone, yo no sé si es el 19, pero principios del 20. Edad percibida 32 años. Verdaderamente, bueno, para incluso tiene una trayectoria larga en España, ¿no? Nestlé, siglo XIX, indiscutiblemente, 35 años de edad percibida. Es decir, la edad real no tiene nada que ver con la edad percibida, pero en muchos casos la edad real empeora todavía la edad percibida. Fijaros en todo caso que si buscamos un mínimo común denominador entre estas marcas mejor valoradas, el referente a la garantía o a la calidad es un elemento que está detrás en su posicionamiento, su razón de ser. El posicionamiento del Corte Inglés como la capacidad de devolver un producto si no estás de acuerdo con él, los electrodomésticos, donde para ellos el servicio técnico es un elemento clave de su servicio y que analizan y que siguen, porque lo importante no es solo si la lavadora o el frigorífico me funciona o no me funciona, sino cuando se me estropea cuánto van a tardar en arreglármelo. Toyota con su posicionamiento en garantía y en calidad, como veis, el Corte Inglés que hemos dicho al principio, Mercadona, por el concepto de compra inteligente, al final la confianza y la garantía son elementos que está detrás. Por el contrario, si atendemos a la edad media de las 9 marcas que hemos visto que son las que suspenden, estas 9 marcas, como vemos y he dicho antes, donde Telecinco es la única femenina y el resto son las masculinas, la edad media es de 45,7. Parece que hay una cierta correlación. No sabemos, no podemos explicar ni deducir si esto es una relación causa-efecto. Lo que sabemos es que son dos variables que navegan en paralelo entre mayor edad y peor valoración. Como veis, ABC con ese 4,6 es la marca, hemos visto con anterioridad también, con mayor edad atribuida, con 58 años. El elemento divergente es tanto Podemos como Ciudadanos, dos marcas claramente más jóvenes que el resto de las marcas criticadas, que están claramente por debajo de 41 años de edad media incluso, que son las que desvirtúan, incluso
mitigan el efecto de vinculación de valoración crítica a edad elevada, porque si quitáramos de la ecuación a Podemos y a Ciudadanos, ese 45,7 años de edad media de los peor valorados se incrementaría de manera significativa. Bueno, y ahora vamos a ver los rankings. Los rankings de los top 10, que son los que nos parecen más relevantes de contar hoy aquí. Las marcas más femeninas, como veis ahí, son Faraday, H&M, Mango, Mercadona, Trina, Nestlé, Balay, Líder y Telecinco. Por el contrario, las más masculinas, lo veíamos con anterioridad también, Mundo, Red Bull, ABC, País, Repsol, PP, el periódico San Miguel, Cruzcampo y el Santander. Y las jóvenes, pues antes hemos visto parte de esto. Yoigo es la marca con una apariencia más joven, seguida de Red Bull, Trinanajus, Aquarius, Podemos, H&M, Mango, Vueling, Orange, como se diga, y Zara. Y en las más maduras, bueno, pues hemos visto que siempre lo ha encabezado el ABC, seguido del PP y de la COPE. Parece que Maduro tiene una cierta tendencia política indiscutible, pero es que además la cuarta es la vanguardia, que tampoco es que sea precisamente de izquierdas. Maduro y los maduros. Luego le siguen las dos nacionales, Televisión y Radio Nacional de España, curioso, me parece interesante. El Mundo, sorprendentemente muy maduro, el PSOE, también maduro, Santander y BBVA, los dos representantes bancarios más poderosos que tenemos en España. Las mejor valoradas ya veíamos, Bosch, LG, Danone, Balay, Toyota, Nestlé, Coca-Cola, Fagor, Mercadona y el Corte Inglés. En el sentido contrario, también lo veíamos con anterioridad, Bankia, PP, PSOE, Izquierda Unida, ABC, COPE, Ciudadanos, Telecinco, Podemos y La Vanguardia. Bueno, ahora vamos a hablar de intrusos. Aquellas marcas que de alguna manera, inesperadamente, por lo menos desde nuestro punto de vista, inesperadamente se han colado marcas femeninas en sectores masculinos, marcas masculinas en sectores prototípicamente femeninos. Como veis, el Pozo, en un sector como el de la alimentación claramente femenino, es una marca que se considera masculina. A su vez, en el sentido contrario, Balay, Orange, Media y Mini son marcas a las que se les atribuye sexo femenino en sectores que son masculinos, cada uno de ellos. Y siendo la banca un sector claramente masculino, la Caixa, sin embargo, el 46% de los entrevistados, no son la mayoría, pero prácticamente la mitad de ellos la atribuye sexo femenino. Y en el caso de las grandes superficies, que es un sector clarísimamente femenino, pues resulta que, como hemos visto antes en el caso anterior, Eroski y Carrefour pues tienen un 40% de sesgo masculino. Y en bebidas refrescantes, Trina es una chica, pero la famosa guerra de las colas, la inacabable guerra de las colas, Coca-Cola y Pepsi-Cola son percibidas como chicas por más de un 40, pero claramente por más de un 40, no es por un 40 rozando, son 45 o 46. Tienen ahí una ambivalencia que aparentemente sabe manejar bien. Las televisiones es un sector especialmente divergente entre los actores que forman parte de él. Conviven cadenas a las que se atribuye sexo femenino, con cadenas a las que se atribuye sexo masculino y con la cadena o con la marca que es la más equilibrada en cuanto a la atribución de sexo, que es la Sexta. Es aquella a la que prácticamente el mismo porcentaje de los entrevistados atribuye sexo masculino y femenino. El sector energético, por otro lado, es claramente masculino, pero dentro de él, aquellas marcas más vinculadas al mundo de los combustibles, Repsol y Cepsa, son claramente más masculinos que el resto de las marcas dentro del sector energético. Una cosa más, la Sexta, la cadena neutra, no sé si neutral, pero neutra, resulta que es de todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, la más valorada, 6,6. Porque la Sexta 6,6, 6,6, qué miedo.
el tema energético, perdona, Josu, la diferencia, el 91% de las personas entrevistadas piensa que Repsol es un chico, tiene apariencia masculina, el 76% Cepsa, el resto, Gas Natural, Fenosa, Iberdrola, Endesa, 60 chicos, 40 chicos, una gran diferencia. Los partidos políticos, ya lo veíamos también con anterioridad, es un sector claramente maduro, con una media de edad claramente superior al promedio, incluso con la presencia de dos nuevos operadores, de Ciudadanos y Podemos, que son claramente jóvenes y que son los que hacen no solo que el sector de los partidos políticos tenga una edad media no tan elevada como le correspondería si los excluyéramos de la ecuación, sino que además, como veíamos con anterioridad, que las marcas peor valoradas tengan una edad media algo inferior a la que les correspondería si no hubiéramos considerado a Ciudadanos y Podemos como marcas a analizar, que no nos podíamos resistir el hacerlo. Para terminar, una serie de variables o de conclusiones a tomar en consideración. Claro, estos atributos, masculina, femenina, joven, mayor, no son necesariamente positivos o necesariamente negativos o descalificadores. La valoración luego va por su lado. Todo depende del posicionamiento que quieren tener, que han decidido tener, si ese posicionamiento está siendo ahora percibido como positivo o no, pero cada marca, independientemente de esto, debe saber cómo es percibida. Eso no resta ni un milímetro para que una marca, con toda la libertad del mundo, sea lo que quiera ser y pueda trabajar en la dirección que le dé la gana. Nosotros por aquí no queremos indicar nada, simplemente constatar el reflejo de la sociedad. En todo caso, como ya hemos dicho, afortunada o desgraciadamente, en el plano personal y en el plano profesional nos valoran por lo que parecemos, no por lo que somos. Es importante saber lo que parecemos, porque si resulta que lo que parecemos no es lo que queramos parecer, pues el conocimiento de lo que parecemos es lo que nos puede permitir tomar decisiones para intentar parecer otra cosa. En todo caso, es importante saber que no son calificativos, como decimos, necesariamente positivos o negativos, pero la investigación sí que ha marcado claramente que hay una clara concordancia entre menor edad y carácter femenino con mejor valoración. No queremos decir que hay una relación causa-efecto entre la menor edad y el carácter femenino con una mejor valoración, pero lo que es cierto, que eso que nos dice la investigación, es que las marcas más jóvenes y más femeninas tienden a ser mejor valoradas, mientras que cuanto más masculina y más mayor una marca tiende a ser peor valorada. Y entender que, como hemos visto al principio, aunque hemos pasado rápidamente, la muestra, los opinadores, las personas que han opinado, reflejan la realidad de la sociedad española, es decir, prácticamente mitad hombres y mitad mujeres, y como hemos visto, están opinando personas entre 16 y 65 años de edad. Es decir, para que haya esa gran vinculación a determinados sectores de sexo masculino, no es que todos los hombres nos hayamos puesto de acuerdo para decir que esa marca es masculina, sino que en realidad lo que hay es un gran consenso, por tanto, por parte de los hombres y de las mujeres, y que cuando estamos diciendo que una marca más madura tiene peor valoración, lo están diciendo tanto los más jóvenes como los más mayores también. Bueno, aquí hay una cosa que